Le dije no a su propuesta de matrimonio 2 veces. No porque no lo quisiera, sino porque necesitaba ponerlo a prueba. Quería ver si se arrastraba por mí. Pero cuando rechacé el anillo por segunda vez, guardó la caja en su bolsillo y entonces hizo lo impensable. Necesito sacar esto de mí porque todo el mundo me dice que yo soy el problema. Y la verdad es pura basura. Me llamo Sierra, tengo 29 años y, al parecer, soy una especie de monstruo porque no dije que sí inmediatamente cuando mi novio me propuso matrimonio 2 veces. Como si tuviera que pedir disculpas por querer estar completamente segura de la decisión más importante de mi vida. Pero claro, según los demás, debería haberme lanzado al primer anillo que me puso delante solo porque voy cumpliendo años y mi reloj biológico hace tic-tac, o lo que sea. Llevo 4 años con Carlos y sí, lo quiero, pero el amor no lo es todo, ¿sabes? Un matrimonio exitoso necesita mucho más que solo sentimientos. Yo trabajo en una oficina haciendo papeleo y organizando agendas, nada glamuroso, mientras él se dedica al transporte y la logística. Siempre ha sido el tipo tranquilo y constante, lo cual está bien, pero a veces me pregunto si constante es solo otra palabra para aburrido. No me malinterpretes, es cariñoso y todo eso, pero también es de esos hombres que me preguntan todas las noches que quiero cenar. Como si no pudiera tomar una decisión sin mi aprobación. Al principio pensé que era considerado, pero la verdad es que a veces solo quiero que tome la iniciativa y elija algo. Y también lo hace con todo. Siempre consultándome a dónde deberíamos ir, qué deberíamos hacer, qué me haría feliz. Es como si buscara constantemente mi aprobación, lo que supongo que debería halagarme, pero también cansa un poco. Digo, agradezco que le importe mi opinión, pero tiene que preguntar por absolutamente todo. A lo largo de nuestra relación, siempre he sido yo la que necesitaba más seguridad sobre nuestro rumbo. Le preguntaba constantemente si era feliz, si veía un futuro conmigo, si estaba seguro de nosotros. Pero cuando él intentaba devolverme la pregunta, yo me ponía a la defensiva. O sea, ¿por qué necesita saber hasta el último detalle de lo que siento? ¿No puede confiar en que estoy con él porque quiero? Siempre he necesitado sentirme completamente segura antes de dar pasos grandes, y no creo que eso tenga nada de malo. Otras chicas se lanzarían a un compromiso solo porque quieren una boda o les preocupa estar solas, pero yo no soy así. Yo pienso en las consecuencias, en la compatibilidad y en todas las cosas prácticas que importan a largo plazo. Entre nosotros, también estuve haciendo lo que yo llamaba comprobar la realidad durante la relación. Por ejemplo, creaba pequeñas situaciones para ver cómo las manejaba, solo para asegurarme de que estaba tan comprometido como decía. Nada grave, solo pequeñas pruebas para ver si me elegía a mí antes que a sus amigos, o si se ponía celoso cuando otros hombres me hablaban. Necesitaba saber que pelearía por mí si era necesario. En realidad, creo que eso es bastante normal. Toda mujer debería saber dónde está parada con su hombre. A veces me retiraba un poco emocionalmente solo para ver su reacción, y él siempre volvía corriendo con más atención y esfuerzo. Eso me demostraba que realmente le importaba, aunque a veces lo estresara. También llevaba un registro de las cosas. Como cuando no me contestaba un mensaje lo suficientemente rápido o cuando hacía planes sin consultarme primero. No de una manera loca, solo tomando nota mental de los patrones para poder abordarlos después. Él tiene la costumbre de quitarle importancia a mis preocupaciones cuando las saco a colación, diciéndome que estoy pensando demasiado o que soy demasiado sensible. Pero no soy sensible. Soy observadora. Hay una diferencia. Nuestro grupo de amigos cree que somos la pareja perfecta, y yo trabajo duro para mantener esa imagen porque no necesito que todo el mundo se meta en mis asuntos. Pero en privado, definitivamente hay cosas sobre el que me molestan. No es lo suficientemente ambicioso. Se conforma con lo mediocre muy fácilmente y no siempre capta las señales sociales como yo desearía. Carlos, le decía a veces cuando estábamos con gente, creo que lo que Miguel quería decir era tal cosa. Tenía que guiar conversaciones o cubrir sus momentos incómodos. No es que sea mala persona. Simplemente no es tan pulido como me gustaría que fuera. Las otras mujeres del grupo siempre hablan de lo afortunada que soy y de lo buen partido que es, lo que honestamente me saca de quicio porque solo ven lo superficial. Ellas no viven con sus defectos todos los días como yo. No ven cómo a veces deja los platos en el fregadero o cómo puede ser totalmente ajeno cuando intento insinuar algo que quiero. Pero ¿qué más da? Sonrío y actúo como la novia feliz porque es lo que se hace. Para el tercer año, noté que se estaba tomando nuestro futuro más en serio. Empezó a mencionar el matrimonio más seguido, a hablar de hijos, incluso a mirar casas en internet y a mostrarme cosas que creía que me gustarían. En lugar de sentirme emocionada, mayormente me sentí presionada. O sea, ¿por qué todo tenía que ser según su calendario? ¿Por qué no podía estar feliz con lo que teníamos y dejar que las cosas se desarrollaran naturalmente?
Cuando sacaba el tema del compromiso o la boda, yo normalmente cambiaba de tema o daba respuestas evasivas porque aún no estaba lista para tener esas conversaciones. Necesitaba más tiempo para averiguar si esto era realmente lo que quería para toda mi vida. Pero él siguió presionando, volviéndose más obvio con sus indirectas, y empecé a sentirme asfixiada por sus expectativas. Así que la primera propuesta ocurrió en nuestra playa, el mismo lugar donde tuvimos nuestra primera cita 3 años antes. Había estado actuando raro toda la semana, más nervioso de lo habitual, revisando constantemente su teléfono y siendo reservado con los planes. Yo sabía que algo pasaba, pero no dije nada porque, la verdad, sentía curiosidad por ver qué haría. Cuando llegamos a la playa esa tarde, empezó a hablar de nuestros recuerdos allí. ¿Te acuerdas de nuestra primera cita aquí? Dijo. Todo empezó en este lugar. Mientras hablaba, yo prácticamente supe lo que se venía. Se arrodilló y sacó un anillo. Sierra, dijo, ¿quieres casarte conmigo? Mi primer pensamiento no fue sobre nuestro amor ni sobre nuestro futuro juntos. Pensé en lo básico que era todo. La playa otra vez. Cuando lo miré ahí, con el anillo en la mano, sentí una combinación extraña de presión e irritación. Ahí estaba, poniéndome en evidencia en un lugar público, esperando que reaccionara como en las películas. Me quedé en silencio unos segundos, intentando procesarlo. Necesito tiempo, dije finalmente. No puedo tomar una decisión así de inmediato. Respiré hondo y añadí. Carlos, quiero casarme contigo, pero no ahora. Elegí esas palabras con cuidado porque quería hacerle saber que no lo estaba rechazando a él como persona, solo el momento. Pude ver cuánto le dolió mi respuesta y, sinceramente, una parte de mí se sintió mal por eso. Pero otra parte de mí se sintió con cierto poder, si soy completamente honesta. Ver cuánto le afectaba mi respuesta demostraba lo importante que yo era para él. Me mostraba que realmente me necesitaba, que yo tenía ese control sobre su felicidad. Sé que suena terrible, pero es la verdad. Después de que dije que no, le expliqué que no estaba en el estado mental personal adecuado para comprometerme y que necesitaba más tiempo. Lo que no le dije fueron mis verdaderas razones. Primero, no estaba completamente convencida de que él fuera mi mejor opción. A los 26, sentía que aún tenía tiempo para ver qué más había por ahí. Había un chico en el trabajo, Javier, que parecía más ambicioso y seguro que Carlos, y quería mantener esa puerta abierta por si acaso. No es que planeara ser infiel ni nada, pero nunca se sabe qué oportunidades pueden surgir. Segundo, quería que Carlos demostrara más antes de comprometerme. Necesitaba verlo esforzarse más, ganar más dinero, demostrarme que podía proporcionar el estilo de vida que yo imaginaba para mí. El anillo era bonito, pero no increíble, y quería ver si se esforzaría más si lo hacía esperar. Después de la propuesta, lo observé luchar con la decepción y la confusión, y manejé sus emociones con cuidado. Le di justo el afecto y la seguridad necesarios para evitar que se alejara, pero no tanto como para que se sintiera completamente seguro. Quería que entendiera que mi amor no estaba garantizado, que necesitaba seguir ganándoselo. Durante las semanas siguientes, usé su vulnerabilidad para establecer nuevas expectativas en la relación. Como quería demostrarme lo serio que era, empecé a esperar citas más caras, gestos más considerados y más atención a mis necesidades y preferencias. Si iba a demostrar su compromiso, necesitaba poner más esfuerzo en todos los aspectos. También empecé a poner a prueba su paciencia y lealtad con más frecuencia. A veces era vaga con mis planes, no contestaba los mensajes al instante o mencionaba a otros chicos en conversaciones casuales solo para ver cómo reaccionaba. Carlos, Javier del trabajo me dijo que tengo mucho potencial, comentaba una tarde tomando café. Es agradable que alguien lo note. Cuando él hacía preguntas sobre mi comportamiento, yo le daba la vuelta y lo acusaba de no confiar en mí. Dejé claro que los celos y la posesividad eran cualidades poco atractivas que me alejarían. Mirando atrás, puedo ver que disfrutaba tener ese nivel de control sobre la dinámica de nuestra relación. Él intentaba constantemente complacerme y ganarse mi aprobación, lo que se sentía bien. Pero también me frustraba que no se esforzara en todas las formas que yo esperaba después del rechazo. O sea, si realmente quieres casarte con alguien, ¿no deberías estar dispuesto a hacer lo que sea para que se sienta seguro con esa decisión? El año entre la primera y la segunda propuesta fue lo que me gusta llamar mi fase de pruebas. Necesitaba entender realmente con qué clase de hombre estaba tratando y si tenía el carácter para manejar a una mujer fuerte como yo. Empecé a presionar los límites de manera más sistemática, a cuestionar sus planes con amigos y a hacer comentarios sobre cómo las parejas de verdad priorizan su relación por encima de todo. Miguel, le decía cuando hacía planes sin consultarme, si de verdad fuera tu prioridad, pensarías en mí antes de organizar algo. Cuando hacía planes sin consultarme primero, le daba el tratamiento silencioso hasta que aprendía a pedir mi opinión. No intentaba ser controladora. Solo quería que considerara mis sentimientos antes de tomar decisiones que afectaban nuestro tiempo juntos.
Admitiré que disfrutaba verlo modificar su comportamiento para no disgustarme. Me demostraba que yo le importaba y que estaba dispuesto a cambiar por nuestra relación. Durante este tiempo, también empecé a desarrollar lo que llamaba vínculos laborales amistosos con otras personas, incluido Javier, de mi trabajo, que se acababa de divorciar. Él tenía más éxito económico que Carlos y una confianza que venía de la experiencia. A veces tomábamos un café para hablar de cosas del trabajo, y él me daba consejos sobre cómo progresar profesionalmente y sobre la vida en general. No hacía nada inapropiado, solo mantenía una amistad con alguien que entendía la ambición de maneras que Carlos no. Javier elogiaba mi inteligencia y mi determinación, y me hacía sentir apreciada por cualidades que Carlos a veces daba por sentadas. Era refrescante que alguien reconociera mi potencial en lugar de simplemente aceptarme como era. Nunca crucé ningún límite con Javier, pero disfrutaba la atención y el recordatorio de que otros hombres me encontraban interesante y atractiva. Mantenía las cosas en perspectiva sobre lo que podría tener si lo quisiera. Mientras tanto, mis expectativas para Carlos seguían evolucionando. Quería que planeara citas más creativas, que recordara cada pequeña preferencia que mencionaba y que demostrara constantemente su compromiso a través de gestos significativos. Cuando no cumplía estas expectativas, me retiraba emocionalmente hasta que él averiguaba que había hecho mal y lo compensaba. Yo veía esto como enseñarle a amarme correctamente, mostrarle lo que necesitaba para sentirme valorada y segura. Me desahogaba con mis amigas sobre sus defectos, pero siempre de una manera cariñosa, como si solo estuviera preocupada por nuestra compatibilidad. Mencionaba que no era tan ambicioso como yo esperaba o que a veces no captaba señales sociales que me parecían obvias. Mis amigas me apoyaban y me entendían, coincidiendo en que merecía a alguien que realmente me comprendiera y pudiera igualar mi energía. Pero siempre me aseguraba de equilibrar las quejas con cosas positivas también, para que no pensaran que solo era negativa. Cuando nos acercábamos al año desde su primera propuesta, noté que Carlos se volvía más distante y menos ansioso por complacer. Dejó de preguntarme mi opinión sobre cada pequeña cosa y empezó a hacer planes con sus amigos sin consultarme primero. Al principio, esto me molestó porque sentía que se estaba alejando. Pero luego me di cuenta de que en realidad podría ser una buena señal. Tal vez finalmente estaba desarrollando algo de independencia y carácter. Pero también me puso nerviosa porque estaba acostumbrada a tener más influencia sobre sus decisiones. Me encontré dándole más atención y afecto durante este periodo, no porque me sintiera más amorosa, sino porque quería asegurarme de que no estaba perdiendo el interés en nuestra relación. Empecé a iniciar más contacto físico, a planear noches de cita sorpresa y a ser más comprensiva con sus asuntos laborales. Necesitaba mantenerlo comprometido con nosotros mientras yo seguía averiguando mis propios sentimientos. Podía notar que otra propuesta se acercaba porque había estado soltando indirectas sobre sentirme más lista para el siguiente paso en nuestra relación. Pero, internamente, aún no estaba segura de nada. Disfrutaba la dinámica que teníamos, donde él trabajaba por conquistarme mientras yo mantenía mi independencia y mis opciones. No estaba lista para renunciar a ese poder comprometiéndome con el matrimonio, pero sentía curiosidad por ver si lo intentaría de nuevo y cómo respondería cuando llegara el momento. La segunda propuesta ocurrió en el jardín botánico del centro, y noté inmediatamente que había puesto mucho más esfuerzo en esta. Nuestros amigos lo habían ayudado a planearla, lo que honestamente me molestó porque ahora había otras personas pendientes de mi respuesta. Me sentí presionada por toda la escena romántica, las rosas, la fuente, toda la puesta en escena elaborada que había creado. Era hermoso, se lo concedo, pero también sentí que intentaba manipular mis emociones con tanto teatro. Cuando se arrodilló otra vez, sentí una mezcla de poder e irritación. Estaba impresionada por el esfuerzo que había puesto, pero también frustrada porque me estaba forzando a otro punto de decisión cuando ya le había dicho que necesitaba más tiempo. En ese momento, de pie mirándolo con el anillo, me encontré pensando en Javier y preguntándome si me estaba conformando al quedarme con Carlos. Javier había mencionado recientemente que su divorcio era definitivo y que estaba listo para empezar a salir de nuevo. Carlos tiene mucha suerte de tenerte, me había dicho Javier no hacía mucho. Y no podía evitar preguntarme cómo sería estar con alguien que realmente apreciara mi valor desde el principio. Cuando Carlos me pidió que me casara con él otra vez, lo miré y dije: todavía no. Elegí esas palabras específicamente para mantenerlo con esperanza mientras me ganaba más tiempo para averiguar lo que realmente quería. Vi cómo se le desarmaba la expresión. Le dolió, y lo noté de inmediato. Una parte de mí se sintió mal, pero otra disfrutó el drama del momento, el peso que mis palabras tenían sobre él. Carlos respiró hondo y no reaccionó como la primera vez. No se quedó en silencio. Cierra, dijo, con la voz firme, después de 4 años, si no estás segura ahora, ¿qué te hará estarlo? Intenté responderle como antes. Solo necesito estar segura de que esto va a funcionar a largo plazo. Frunció el ceño. No parecía convencido.
¿Segura de qué, exactamente? Preguntó. ¿Qué es lo que estás esperando? ¿Qué tendría que pasar para que te sientas lista? No supe qué decir. Me sentí acorralada porque no podía decirle la verdad. No es tan simple, respondí. Son decisiones importantes. Hay que pensarlas bien. Su expresión cambió. Se veía molesto, herido, frustrado. Después de 4 años, dijo, si no estás segura ahora, ¿qué te hará estarlo? Eso me dolió. Me hacía sonar indecisa y voluble, y yo no me veo así. No soy indecisa, le dije. Soy cuidadosa. Solo quiero tomar la decisión correcta. Carlos negó con la cabeza. No voy a seguir esperando, dijo. Estoy harto de sentir que pierdo el tiempo. Ahí empecé a entrar en pánico. No por perderlo, sino por perder la dinámica que teníamos. Empecé a llorar, como otras veces lo hacía. Por favor, dije. No te vayas. Pero él no se movió. No intentó consolarme. Solo me miró, en silencio. Está bien, le dije desesperada. Me casaré contigo. Por favor, no te vayas. Incluso mientras lo decía, supe que no salía del lugar correcto. No estaba diciendo que sí porque quisiera casarme con él, sino porque quería ganar la discusión y mantener el control. Carlos me miró un segundo más y luego se dio la vuelta. Cuando se fue de todas formas, quedé completamente impactada. Nunca lo había visto mantenerse firme así antes, y no sabía cómo manejar una versión de Carlos que no cediera a mi voluntad. Las secuelas de que Carlos se fuera fueron un caos total, pero no de la manera que todo el mundo esperaba. Yo no estaba destrozada por perder al amor de mi vida, estaba furiosa por perder el control de la situación. Mi primer instinto fue culpar a todos los demás por este lío. Nuestros amigos deberían haberle hecho entrar en razón en lugar de animar su ultimátum. Su familia probablemente apoyó su decisión de dejarme, aunque apenas me conocían. Otras mujeres debían estar llenándole la cabeza con ideas sobre lo que se merecía, haciéndole creer que era demasiado bueno para alguien que solo necesitaba más tiempo. Me sorprendió que no volviera arrastrándose a los pocos días, como siempre hacía después de nuestras peleas. Normalmente, él era el que se disculpaba primero, el que se acercaba a arreglar las cosas entre nosotros. Me había acostumbrado a que fuera el pacificador en nuestra relación, y esperaba que se diera cuenta de que estaba siendo dramático y volviera para resolverlo. Pero los días se convirtieron en una semana, luego en 2 semanas, y aún nada. Ahí fue cuando inicié mi campaña para controlar la narrativa a través de nuestros amigos mutuos. Empecé a contar versiones cuidadosamente editadas de nuestra historia que me hacían parecer razonable, y a él, impaciente y exigente. Enfatizaba que solo quería estar completamente segura de una decisión tan grande, y cómo necesitaba una pareja que respetara mi ritmo y apoyara mi necesidad de certeza. La mayoría de nuestras amigas entendieron completamente mi posición y simpatizaron con lo presionada que debía haberme sentido. Me aseguré de mencionar lo herida que estaba porque me había dado un ultimátum en lugar de ser paciente con alguien a quien decía amar. Me pinté a mí misma como la víctima de sus expectativas poco realistas y de su manipulación emocional. La atención y la simpatía se sentían bien. La verdad es que la gente se preocupaba por mí, me traía comida y validaba mis sentimientos sobre toda la situación. Me sentía como la parte afectada y me gustaba tener ese estatus, pero me frustraba que algunas personas, especialmente sus amigos, no se estuvieran creyendo mi versión de los hechos. Parecían pensar que él había sido más que paciente y que yo había tenido tiempo de sobra para aclarar mis sentimientos. ¿Qué más da? Claramente estaban predispuestos a favor de él. El caso es que me obsesioné con vigilar qué hacía Carlos y con quién hablaba. Espiaba sus redes sociales constantemente, buscando señales de que me extrañaba o se arrepentía de su decisión. Les hacía preguntas casuales a los amigos en común sobre él, intentando parecer preocupada en lugar de desesperada por información. Incluso empecé a pasar en coche por lugares donde pensaba que podría estar solo para ver si podía echarle un vistazo y evaluar su estado emocional. Pero los informes que me llegaban no eran lo que quería escuchar. Según nuestros amigos, parecía estar bien sin mí. No publicaba canciones tristes ni andaba deprimido como yo esperaba. En cambio, parecía estar centrado en sí mismo, saliendo con sus amigos e incluso pareciendo más feliz, según algunos. Esto me puso absolutamente furiosa. ¿Cómo se atrevía a actuar como si perderme no fuera gran cosa? ¿Cómo podía parecer estar mejor sin mí, cuando yo había sido lo mejor de su vida durante 4 años? Empecé a sembrar críticas sutiles sobre él en conversaciones con nuestro grupo de amigos. Nada demasiado obvio, solo pequeños comentarios sobre sus problemas de comunicación, su inmadurez emocional y su incapacidad para manejar a una mujer fuerte que sabía lo que quería. Quería que la gente entendiera que tal vez esta ruptura era en realidad culpa suya, no mía. Necesitaba controlar cómo la gente veía nuestra relación y asegurarme de que no pensaran que él era una especie de víctima. A medida que pasaban las semanas sin ningún contacto de su parte, mi ira se intensificaba.
Sentía que estaba siendo infantil y testarudo, castigándome por ser honesta sobre mis sentimientos. Me convencí a mí misma de que él era el problema, de que obviamente no podía manejar estar con alguien que tenía estándares y expectativas. Si de verdad me hubiera querido, habría estado dispuesto a esperar todo el tiempo necesario para que yo me sintiera preparada. Pero, en cambio, tiró a la basura 4 años porque no pudo ser paciente unos meses más. Empecé a planear formas de forzar el contacto con él, incluido aparecer en su trabajo o en eventos donde sabía que estaría. Incluso consideré enviarle una carta dramática explicando lo herida que estaba por su abandono y cómo había malinterpretado mi necesidad de tiempo. Me estaba obsesionando con demostrar que aún me necesitaba y que irse había sido un error del que eventualmente se arrepentiría. 6 meses después de que Carlos se fuera, el universo decidió destrozarme la vida de la manera más dolorosa posible. Me enteré a través de las redes sociales de que no solo seguía adelante. Estaba prosperando completamente sin mí. Una chica llamada Valeria había empezado a aparecer en sus publicaciones, y era obvio que estaban juntos. Trabajaba como enfermera o algo igualmente perfecto e inmaculado. Y, por lo que podía ver, parecía fastidiosamente dulce y comprensiva. Pero lo que realmente me destrozó no fue solo que estuviera con otra. Fue lo completamente diferente que se veía su relación en comparación con la nuestra. En cada foto, los dos parecían genuinamente felices y relajados. No había drama, ni pruebas, ni juegos. Ella nunca publicaba citas crípticas sobre las relaciones ni hacía comentarios pasivo-agresivos sobre necesitar espacio. Simplemente parecían disfrutar de la compañía del otro sin toda la complejidad que yo pensaba que era normal en las relaciones serias. Pasaba horas analizando sus interacciones en las redes sociales, buscando señales de problemas o incompatibilidad, pero todo parecía repulsivamente sano. El golpe devastador llegó cuando me enteré, por nuestros amigos mutuos, de que Carlos le había propuesto matrimonio a Valeria después de solo 8 meses juntos. Y ella había dicho que sí inmediatamente. 8 meses. Yo había tenido 4 años para aclarar mis sentimientos. Y esta chica supo en menos de un año que quería casarse con él. El anuncio del compromiso estaba por todas partes en las redes sociales, con todos comentando lo perfectos que eran juntos y lo claramente que Valeria reconocía a un buen hombre cuando lo veía. Ese último comentario me pareció un ataque personal, como si estuvieran diciendo que yo había sido demasiado estúpida para reconocer lo que tenía. Cuando intenté hacer comentarios negativos sutiles sobre lo apresurado de su compromiso, la gente empezó a señalar que yo había tenido tiempo de sobra para apreciar a Carlos y elegí no hacerlo. Mis propias amigas empezaron a distanciarse de mí al darse cuenta de que estaba siendo amargada en lugar de comprensiva. Empezaron a hacer comentarios sobre cómo necesitaba pasar página y ser feliz por él, lo que solo me enfurecía más. ¿Es que no podían ver que toda esta situación era injusta para mí? Pero la peor parte, absolutamente la peor, fue enterarme de que Carlos había conseguido un ascenso en el trabajo y estaba comprando una casa con Valeria. Todo lo que yo le había pedido que me demostrara. Toda la estabilidad económica y la ambición que yo había exigido, ahora se le estaba proporcionando a otra que nunca le había pedido que demostrara nada. Valeria nunca lo hizo saltar por aros ni ganarse su amor a través de grandes gestos. Simplemente lo quería y construía una vida con él, que aparentemente era todo lo que él había querido siempre. Descubrí que, mientras yo había estado poniendo a prueba su devoción y haciéndolo trabajar por mi aprobación, ella había sido su compañera de trabajo y su apoyo. Mientras yo había estado manteniendo mis opciones abiertas y cultivando otras amistades, ella había estado construyendo un futuro con él. Mientras yo había estado analizando cada defecto y presionándolo para que fuera mejor, ella lo había aceptado tal como era y había crecido a su lado. Me dio náuseas darme cuenta de que todo lo que yo creía que me hacía una mujer inteligente y cuidadosa, en realidad me hacía parecer una tonta que no supo ver lo que tenía. En mi desesperación, hice un último intento por recuperar algo de control sobre la situación. Le envié a Carlos un mensaje largo explicando que ahora sí estaba lista, que me había dado cuenta de lo que había perdido y que podríamos solucionar las cosas si estaba dispuesto a intentarlo de nuevo. Le dije que lo nuestro había sido real y profundo de maneras que su nueva relación no podía igualar, y que Valeria nunca lo entendería como yo. Su respuesta fue breve y absolutamente aplastante. Me dijo que era feliz con su vida y que me deseaba lo mejor, pero que no estaba interesado en mirar atrás. Dijo que esperaba que yo encontrara lo que buscaba, pero que no sería con él. El mensaje fue educado pero definitivo, y pude notar que ya no tenía ningún poder sobre él en absoluto. Me había vuelto completamente irrelevante para su felicidad y su éxito. Aquí estoy ahora, sentada en mi apartamento, pasando fotos de su fiesta de compromiso, consumida por la rabia y los celos, pero aún negándome a admitir que nada de esto es culpa mía. Estoy convencida de que Carlos fue simplemente impaciente y no pudo manejar estar con una mujer que tenía estándares. Valeria obviamente se conformó con el primer tipo decente que apareció, lo que dice más de su desesperación que de su valor.
Nuestros amigos eligieron bando basándose en cosas superficiales en lugar de entender las dinámicas reales de nuestra relación. La sociedad presiona a las mujeres para que se establezcan en lugar de tomarse el tiempo para tomar decisiones inteligentes sobre su futuro. Todo el mundo me falló en esta situación, pero soy yo la que tiene que vivir con las consecuencias de sus defectos. Al fin y al cabo, me libré de un problema, porque si Carlos no pudo esperar a que yo estuviera lista, obviamente no era la persona adecuada para mí desde el principio. No olvides suscribirte a tu canal preferido de historias, Crónicas de Reddit.